Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una 16ª edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño. Mi nombre es Pablo Gómez y soy quien voy a estar moderando esta charla que ya tengo a todos sus expositores presentes. La verdad que es muy lindo porque son 7, algunas veces es difícil poder conectarse o que estén todos presentes, así que les agradezco a todos los expositores y a los participantes que se van sumando. Les cuento cuál es el título de esta charla. Se llama Diseñar y comunicar en tiempos de pandemia. Así que la verdad que va a ser más que interesante. Así que los voy a presentar a ellos, a todos los expositores, estrellas que hoy nos van a dar un poquito de charla y compartir esto que tiene que ver con comunicar en los tiempos que corren hoy en día. Así que sin más preámbulo que eso, los voy presentando a todos. Tenemos desde Colombia a Jean-Pierre Fonseca, con su temática la ilustración como instrumento de visualización de las experiencias de los estudiantes de la FUN en pandemia. También tenemos a Mariana Guerrero de México, el color de la pandemia, el papel del diseño en las visualizaciones de datos del COVID-19. Tenemos también a Pablo Machado Encalada de Ecuador, lápices contra el virus. También tenemos a Ulises Ortiz de México, de New Normal, la nueva normalidad. Después tenemos desde Perú a Frida Rodas con el diseño lúdico en pandemia, la etapa previa al neobarroco. También tenemos a Andrea Estefani de Argentina con Piedra Libre para el diseño, enseñanzas del quédate en casa. Y también por último tenemos desde México a Carla Llanes con confort funcional en la modalidad home office. Bueno, esos son todos nuestros expositores, esas son todas las temáticas que van a estar escuchando acá en esta comisión. Así que nada, le doy la bienvenida al primer expositor de Colombia, Jean-Pierre Fonseca. Jean-Pierre, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola Jean-Pierre, ¿me escuchás? Hola, vale. Hola, buenas tardes. Ahí te, ahí te escucho, ahí te escucho. Ok, Bueno, Jean-Pierre, te dejo entonces con tus 11 minutos para exponer. vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jean-Pierre Fonseca y junto al Semillero de Cultura Digital y Videojuegos estoy realizando un proyecto el cual tiene como nombre la ilustración como instrumento de visualización de las experiencias de los estudiantes de la FUL en pandemia. Bueno, este proyecto surgió en el semillero porque nos dimos cuenta, o sea, nos pusimos a pensar que muchas veces compartimos un espacio con una persona durante mucho tiempo en la universidad, en el trabajo, pero realmente no llegamos a conocer ni siquiera el nombre de esa persona. O sea, llegamos como hasta cierto punto a deshumanizar a las personas con las que compartimos y a las que vemos estos días. Entonces, bueno, este proyecto tiene como objetivo principal generar un recurso documental que pueda ser consultado por toda la comunidad libertadora, en el cual se visualicen y se comparen las diferentes experiencias que han tenido mis compañeros en esta época de adversidad, como es la pandemia surgida a causa del COVID-19. Bueno, para este objetivo se planteó la siguiente pregunta. ¿Cómo a través de la ilustración retórica se pueden visibilizar y caracterizar las experiencias de los estudiantes de la FUL en pandemia? Bueno, primero tenemos que saber por qué la ilustración. La ilustración es un medio de comunicación visual. Es algo que nos permite comunicar, aparte de un mensaje, nos permite comunicar y llegar a hacer sentir al observador emociones o sensaciones, aparte de la simple transmisión de un mensaje. Entonces, la ilustración como herramienta del diseño gráfico es súper importante porque además el ser humano es muy visual. Entonces, al ser tan visual, la retentiva de esos mensajes es mucho mayor. Entonces la gente se queda mucho más con la parte visual que con la parte, por decirlo así, escrita o más aburrida o monótona. Por otra parte tenemos la retórica. La retórica básicamente nos permite analizar el discurso oral y escrito y hacer la elaboración del mismo de manera efectiva y persuasiva. Entonces, si juntamos la retórica, que es la persuasión,
en el discurso y juntamos la ilustración, que es un medio de comunicación visual, que aparte pretende generar algo en las emociones de las personas, pues tenemos algo súper importante, una herramienta súper fuerte para lograr un mensaje efectivo. Ahora, Frascara dice que los mensajes que se intentan comunicar a todos llegan solo a unos pocos, particularmente cuando se intenta afectar las actitudes y el comportamiento de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos lograr mensajes generales, o sea, sin tener en cuenta el contexto de donde es cada persona, la cultura que tiene esa persona, porque no es lo mismo dar un mensaje aquí en Latinoamérica, por ejemplo, que darlo en Asia, donde la cultura es muy diferente, es mucho más, eh, como por decirlo así, centrada, mucho más seria, son mucho más formales, por decirlo de alguna manera. Entonces el mensaje no va a llegar de la misma manera y no va a ser efectivo. Ahora, teniendo estos 3 puntos en cuenta, los cuales son la ilustración como medio de comunicación visual, que ayuda a la retentiva del mensaje, la retórica como medio de persuasión en el discurso, que no podemos tener o sea, tenemos que analizar siempre el contexto de a quién le vamos a transmitir el mensaje, pues podemos avanzar con las fases de este proyecto. Entonces, en primer lugar, se realizó una encuesta a 15 estudiantes, los cuales la tenían que responder, pero de manera verbal. O sea, se respondía mediante audios. ¿Por qué mediante audios y no mediante texto? Porque al escuchar a las personas relatar sus historias, se tiene en cuenta la entonación y el énfasis que hace en su relato, cosas que se pierden si es mediante un medio escrito. Entonces, teniendo esas anécdotas, esas historias, esas respuestas, se pasa a la elaboración de las anécdotas, porque igual eran preguntas como hiladas, pero siguen siendo preguntas separadas. Entonces, tocaba darles coherencia, para lo cual se utilizó el análisis del discurso, y de allí se logra sacar los elementos semióticos, semánticos, para encontrar la narrativa de o sea, los elementos de la narrativa. En la tercera fase se pasa a sacar los significados y el significado del significante de la narración, y para así poder crear los símbolos, crear esos símbolos que van a ser reconocibles dentro de la ilustración, porque o sea, muchos de los símbolos ya están establecidos. Entonces, si hablamos de amor, la gente normalmente lo va a asociar a un corazón o lo va a asociar posiblemente al color rojo, etcétera. Entonces, eso era lo que se pretendía con este proyecto, poder generar esas ilustraciones que además, dentro de la propia ilustración, tengan sus submensajes, pero que sean entendibles pues por cada persona. Después se avanza al desarrollo de las ilustraciones, las cuales se realizan en diferentes formatos, porque así lo pide la narrativa. O sea, no es lo mismo representar una persona, por ejemplo, una persona que se siente encerrada, no es lo mismo hacerlo en un rectángulo, por ejemplo, y que todo esté centrado, a representarla como una persona pequeñita en la esquina de un cuadrado mirando hacia la esquina superior. Entonces, las ilustraciones tienen diferentes formatos porque las historias son diferentes y porque las experiencias también son diferentes, porque cada uno tiene sus propias experiencias. Aunque hay similitudes entre algunas, en general suele ser muy diferente lo que siente una persona en un mismo sentido. Ahora, para finalizar el proceso, se hace una comparativa de los símbolos que se utilizan. Digamos que al final de la elaboración de las ilustraciones, con diferentes compañeros, se hizo el mismo ejercicio. Entonces, se les pasaba la misma historia
y ellos la representaban mediante pues, sus propios símbolos y lo que ellos asimilaban como que esa era la imagen de esa historia. Y esa es la base fundamental del proyecto, el presentar las historias de los compañeros y todo lo que han vivido en esta época de pandemia. Ahora, para finalizar, yo creo que es muy importante el tener en cuenta que es muy bueno experimentar. O sea, el ver desde el enfoque que uno tiene, digamos, ya sea ilustración, editorial, web, etcétera, cómo desde mi enfoque puedo aportar a cosas muy diferentes o a cosas que, o sea, como que no sean tan obvias de pensar, o sea, experimentar con las herramientas y con el enfoque que uno tiene dentro del diseño gráfico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jean-Pierre. Yo te voy a invitar entonces a que compartas tus datos, tus redes en el chat y que te quedes hasta el final de la charla por si surge alguna pregunta de parte de tus compañeros expositores o de parte de los participantes. Yo les recuerdo a todos los participantes que están en este momento conectados que pueden utilizar el chat para hacer preguntas o algún comentario que quieren hacerle a los expositores. Y en lo posible, si lo pueden tener para el final de las charlas, sería mejor, así las respondemos en ese momento. Y ahora invito a Mariana Guerrero, desde México, con su temática El color de la pandemia, el papel del diseño en las visualizaciones de datos del COVID-19. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Hola Mariana, bueno, entonces a partir de ahora tenés 11 minutos para poder exponer, así que cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias. Listo, ya podés arrancar. Muy bien, bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Primero que nada quisiera agradecer a la Universidad de Palermo por organizar el encuentro y así brindarnos estos espacios de reflexión y comunicación sobre este momento histórico que estamos viviendo como humanidad y como planeta. Bueno, mi nombre es Mariana Guerrero del Cueto. Yo estudié diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la Ciudad de México. Y bueno, estuve varios años dedicándome a la industria editorial, pero actualmente estudio una maestría en Ciencias y Artes para el Diseño en la misma institución. Y mi proyecto de investigación se enfoca en las visualizaciones de datos estáticas y en cómo distintos elementos gráficos, como pueden ser el ángulo, el área, el color, la longitud, la posición sobre los ejes, entre otros, pueden favorecer o perjudicar el proceso de percepción de quien lee y decodifica una gráfica. Bueno, mi videoconferencia fue, digamos que una parte de la investigación que estoy llevando a cabo y da cuenta de cómo actualmente vivimos en una sociedad donde la mayoría de los estímulos que recibimos, es decir, cerca del 90%, son visuales, por lo que estos estímulos deberían pensarse y diseñarse para lograr una comunicación efectiva. Además de esto, como lo podemos ver, vivimos en una sociedad hiperconectada donde tenemos una enorme cantidad de datos que pueden ser transmitidos desde distintas plataformas y con distintos medios. En este contexto, el diseño de información y la visualización de datos surgen como recursos para comunicar gráficamente conceptos que no podrían entenderse de manera literal o que sería muy difícil hacerlo. Buscan, por ejemplo, revelar patrones, estructuras, tendencias y relaciones que el lector a su vez puede descubrir, explorar y analizar a través de, por ejemplo, gráficas, mapas, redes, infografías, entre otras representaciones. Comúnmente, las visualizaciones de datos se dividen en estáticas y dinámicas. Las primeras originalmente solamente estaban en formatos impresos como periódicos, libros o revistas, pero actualmente también han migrado a formatos digitales, pero únicamente como imagen fija. Estas visualizaciones suelen detectar patrones simples o aislados con datos que no se actualizan en tiempo real. En cambio, las visualizaciones dinámicas están diseñadas para que, al hacer uso de recursos digitales, sea posible incluir datos adicionales, ya sea, por ejemplo, de manera automatizada o interactiva.
Asimismo, permiten que el lector pueda relacionarse con los datos de manera distinta y más compleja, ya que pueden tener una mayor exploración de los datos que se presentan y estos pueden actualizarse en tiempo real. Y bueno, este tipo de visualizaciones son las que más se utilizan actualmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías y el uso de redes sociales. Las visualizaciones, tanto estáticas como dinámicas, se usan principalmente en ámbitos comunicativos y periodísticos, también en ámbitos científicos, de negocios, y son tan eficaces que también están presentes en el ámbito político y económico, por nombrar algunos. En este sentido, en marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia, y a partir de los primeros datos que surgieron en meses anteriores, se empezó a hacer una base de datos para cuantificar información que fuera útil no solo para el público especializado, sino para el público en general. En el caso de México, en enero de 2020, de enero de 2020 a junio de 2021, la Secretaría de Salud hizo conferencias vespertinas diarias donde mostraba datos estadísticos como, por ejemplo, índices de contagios, hospitalización, decesos, entre otros, y evidentemente toda esta información estaba dentro de visualizaciones de datos. En su mayoría solo eran gráficas de pastel, gráficas de líneas y mapas. Por otra parte, al inicio de la pandemia, podemos recordar que los datos estaban siendo recabados primero a nivel local y luego a nivel mundial. La Universidad Johns Hopkins fue una de las pioneras en desarrollar una plataforma de visualizaciones de datos dinámicas, es decir, como dije antes, visualizaciones digitales que se actualizan en tiempo real, con datos oficiales de todo el mundo para tener un panorama general de la situación del COVID-19. Y es aquí donde me encontré con un artículo que también expuse en la conferencia sobre una mercadóloga y diseñadora estadounidense llamada Kirsten Modestow, quien invita a reflexionar sobre las decisiones que se tomaron a nivel de forma, es decir, ella nunca se mete en el contenido, de las visualizaciones de esta universidad. Si entran a la página, que igual al final les compartiré el link, se observa de primer impacto el uso de color negro y rojo, que si bien funciona para evocar alerta o tensión, para Modestow es una decisión poco efectiva, ya que puede interrumpir el proceso de transmisión de información. Como ejercicio reflexivo únicamente, Modestow realizó un rediseño de la paleta de colores hacia tonos más fríos, especialmente azules, verdes y amarillos, que automáticamente cambian el lenguaje visual de la representación gráfica. Seguramente, al igual que este caso, existen muchos diseñadores o creadores de visualizaciones de datos que desconocen la importancia de tener una investigación previa sobre el uso de color, tipografía, composición, entre otros elementos que podrían parecer mundanos, pero en realidad son fundamentales. Como dice el experto y profesor de visualización de datos Alberto Cairo en una entrevista que le hice en diciembre del año pasado, el diseño no es decoración. El diseño es parte de la comunicación. Si un gráfico está mal diseñado, primero va a ser menos atractivo, con lo cual el receptor no lo va a leer, pero luego va a ser menos comprensible, simplemente porque no tiene espacios en blanco, no tiene márgenes, las cosas no están alineadas, no hay consistencia visual. Todo eso no es decoración. Todo eso es parte de la información, es parte intrínseca de la creación del gráfico. Y bueno, hablando específicamente del color, que es de lo que trata el artículo de Modestow, este se considera un atributo preatentivo, que es un concepto un tanto complejo, pero que a grandes rasgos se trata de una actividad previa a la atención y al análisis, durante la cual el cerebro identifica de manera muy rápida, aproximadamente como en 300 milisegundos, un estímulo o elemento distinto a los demás. En este caso, características como el color, la longitud y la textura se consideran preatentivas porque pueden localizarse en una imagen sin que se requiera de atención enfocada. Asimismo, existe un concepto fundamental que yo también desarrollé en mi investigación de maestría que se denomina percepción gráfica y fue acuñado por dos estadísticos también estadounidenses llamados Cleveland y McGill en 1984. La percepción gráfica se define como el proceso de decodificación de información que se encuentra dentro de las gráficas. Y este concepto se derivó de un experimento que desarrollaron estos autores, ya que existía poca evidencia científica que respaldara las decisiones de elegir algún tipo de gráfica. O sea que en ese tiempo las visualizaciones, digamos que se elegían por consenso o por moda, más que por fundamentos científicos. De esta manera, Cleveland y McGill propusieron lineamientos básicos para escoger la representación gráfica más eficiente dependiendo de su función comunicativa.
enlistaron 10 atributos gráficos a los que llamaron Elementary Perceptual Tasks o tareas perceptuales elementales, cada una refiriéndose a un método de representar datos, por ejemplo, como dije antes, posición sobre un eje común, posición sobre ejes no alineados, longitud, dirección, ángulo, área, volumen, curvatura, sombreado y saturación de color. También especificaron que en una misma gráfica se pueden activar 2 o 3 tareas perceptuales elementales. Por ejemplo, si tenemos una gráfica de pastel diseñada con color y además con volumen, da lugar a 3 tareas perceptuales, que serían ángulo, área y saturación de color. Posteriormente, como parte de su hipótesis, estos autores clasificaron las tareas perceptuales de mayor a menor asertividad basándose en qué tan eficientemente se perciben las diferencias de los datos al utilizarlas, que es muchas veces, digamos, la actividad principal de una visualización de datos. Lo que ellos hicieron fue comparar diferentes tipos de visualizaciones, como por ejemplo gráficas de barras, gráficas de pastel, mapas de color, entre otras, y concluyeron que una forma gráfica con tareas perceptuales elementales que lleven a un juicio más preciso que otra forma gráfica con la misma información cuantitativa, es decir, esto ellos lo mantuvieron como una constante, resultará en una mejor organización e incrementará las posibilidades de una percepción eficiente. Y bueno, a modo de cierre, me parece fundamental que los conceptos como percepción gráfica y atributos preatentivos sean conocidos por diseñadores gráficos y creadores de visualizaciones de datos para que tomen en cuenta los procesos de percepción antes de diseñar una representación visual. También es importante que tengan claro qué es lo que quieren comunicar para asegurarse de que el tipo de visualización que elijan sea la más efectiva para cumplir ese objetivo. Y de este modo logren comunicar la información de manera más directa y sin mayor carga cognitiva. Con respecto al artículo de Modesto, me identifiqué enormemente en su escrito cuando justifica que hizo este rediseño porque sentía una enorme impotencia de no poder ayudar. Por lo menos a mí también me pasó que sentí que mi disciplina no podía compararse con las ciencias de la salud, pero creo que ejercicios como estos ayudan también a entender que cada persona desde su trinchera puede aportar y ayudar en lo que se pueda, ¿no? Y bueno, para finalizar, me gustaría también destacar la importancia del trabajo colaborativo, el trabajo multi e interdisciplinar, dado que muchas veces el diseño y la comunicación gráfica se miran solamente desde un punto, cuando en realidad podemos incidir en distintas áreas como la ciencia o la medicina, ¿no? En el caso del COVID-19. También me parece fundamental que exista una revaloración del diseño por parte de quienes no se dedican a esto, es decir, que por ejemplo en un equipo de medicina o de ciencia también contemplen al diseño como generador de conocimiento, porque de poco sirve el tiempo y los recursos invertidos en investigaciones de estos ámbitos si al momento de compartirlo a un público general, esta información no se entiende. Y bueno, les voy a compartir un par de links sobre estos temas, al igual que mis datos de contacto, y les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias, Mariana. Nada, te invito entonces a que coloques tus datos y tus redes y los links de los cuales recién estabas hablando ahí en el chat. Les cuento a Caro y a Orlando que hicieron unas preguntas para Jean-Pierre, que las vamos a guardar hasta el final de la charla para hacérselas, así que no se vayan, que al final de la charla vamos a poder responder a esas ambas preguntas que nos hicieron. Y también quiero mandar, que siempre veo ahí que mandan saludos para Chaco Resistencia, Analía Delgado, que ahí está conectada y mandaba saludos para Chaco. Bueno, seguimos entonces con la comisión y ahora invito a la sala a Pablo Machado Encalada, de Ecuador, con su tema Lápices contra el virus. Hola, Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Te escucho bien, tocayo. Perfecto. Allá imagino que debe ser lo mismo, ¿no? O sea, le dicen tocayo a las personas que tienen el mismo nombre. Así es. Bien, genial. Bueno, entonces te dejo con tus 11 minutos para exponer. Muchas gracias. Listo. Bueno, mi nombre es Pablo Machado, soy diseñador gráfico ecuatoriano, soy el director del proyecto Lápices contra el Virus, que es justamente del que les voy a hablar en la tarde de hoy.
primeramente, bueno, agradecer a la Universidad de Palermo por el espacio. Para mí es un honor estar aquí frente a todos ustedes y poder contarles acerca de este proyecto que surgió en medio de la pandemia. Surgió de forma imprevista, surgió cuando todos estábamos encerrados en el año 2020 y fue cobrando fuerza y se fue modelando con el pasar de los días. Así que aprovechando el tiempo, vamos con la presentación. Listo. Bueno, era el año 2019, esto a modo de antecedente de lo que vino antes del proyecto, y a finales de 2019 prácticamente no teníamos idea de lo que se nos venía en el año 2020. Todo transcurría con total normalidad. Acá en Ecuador se celebraban las fiestas por Año Nuevo, escuchábamos a lo lejos acerca de un virus que estaba en China, pero bueno, todos no le dimos la importancia necesaria, para todos creíamos que estaba lejos y que no iba a pasar nada. Pero la realidad fue completamente diferente. En el mes de enero ya empezamos a ver los primeros muertos en China, luego se fue regando el virus, nos enteramos que ya habían los primeros contagiados, el primer paciente contagiado acá en Ecuador, y para el mes de marzo del 2020, bueno, creo que se quedará en la memoria de todos los ecuatorianos y también de todos los latinoamericanos, porque fue el inicio de esa pesadilla para todos llamada COVID-19, ¿no? Todo cambió a partir de la segunda semana de marzo. El país estaba en estado de emergencia, los contagios aumentaban en Guayaquil, se suspendían las clases, eventos públicos. Bueno, para el 17 de marzo todos nos encontrábamos encerrados. ¿Y eso qué era? Pues era alejarnos de nuestros seres queridos, era distanciarnos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, sobre todo de las personas mayores de 50 años, quienes eran las más vulnerables. Todos estábamos encerrados, pero teníamos que cuidarnos tanto a nosotros como a ellos. Mientras tanto, la situación en Guayaquil es dantesca, con muertos en las calles, con las morgues, con los cadáveres amontonados en fundas, con las personas en Guayaquil que suplicaban que se lleven a los muertos de sus casas. Era en realidad un panorama terrorífico para todos los ecuatorianos y también para el mundo, porque las imágenes rompieron las fronteras y cruzaron inclusive el Atlántico, que medios internacionales hicieron eco de la crisis de salud que estaba en Guayaquil. Conocíamos muy poco acerca de este virus. Bueno, hasta ahora sigue siendo un misterio en realidad, pero solo sabíamos que se había originado en un mercado en Wuhan, que al parecer se había saltado del murciélago al ser humano. Había tantas hipótesis y tantas teorías. Lo único certero era que el uso de mascarillas, el uso de los guantes, las gafas, el traje de bioseguridad se volvía cada vez más común, era más recurrente. Se restringía el acceso a las personas a mercados, a centros comerciales, el transporte público estaba inhabilitado, el transporte particular solo podían circular los vehículos de acuerdo al último dígito de su placa una vez a la semana. Entonces, todas estas cosas estaban calando en la parte emocional de todos los ecuatorianos. El encierro, el miedo al contagio, si a eso le sumamos los despidos, el desempleo, la soledad, ¿no? Todo esto estaba calando fuertemente en la parte emocional de todos nosotros y debíamos hacer algo. Y bueno, pues las redes sociales y el arte, sobre todo el arte, nos salvó. Todos pudimos observar cómo la música, cómo la pintura, cómo la escritura, cómo la danza y demás expresiones artísticas volcaron a las personas a crear. Podíamos observar conciertos desde balcones, desde casas, transmisiones en vivo. Las redes sociales se convirtieron en nuestras galerías. El arte ayudó a la gente a sobrellevar esta dura realidad, alimentó la esperanza y nos permitió comunicarle al mundo lo que sentíamos y lo que sucedía en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Y es así, como a finales de marzo del año 2020, nació el proyecto Lápices contra el Virus. Junto a un amigo, Francisco Narváez, nos sentamos a conversar analizando toda esta problemática y decidimos lanzarlo. ¿En qué consistía? Pues era una convocatoria. La temática era simple, crear una bitácora de historias para tener un registro visual del paso del COVID-19.
había muchos subtemas: la crisis de salud, el apoyo de la comunidad médica, el virus, la soledad, el miedo al contagio también. Eran muchos de los temas que estaban dentro de toda esta problemática que era sorpresiva para todos nosotros, como fue el COVID-19, como sigue siendo el COVID-19. Y así nacieron dos historias, dos categorías, perdón. La categoría stickers, la categoría historias. La categoría sticker, bueno, pues centrada en la urbanidad, era el contacto directo con todas esas personas que transitamos a pie, que tomamos transporte público, que nos movilizamos por las calles, por las plazas, y que ahora estábamos encerrados, que ahora no podíamos salir, no podíamos hacer nuestras actividades. Por otro lado, la categoría historias estaba vinculada a todos los creadores de viñetas, de cómics, de cuentos, de relatos, de fotografías, ¿no? La intención era, como les menciono, justamente crear una bitácora de todas estas historias, de todos estos stickers, que nos cuenten, tanto a nosotros como a futuro, a las generaciones que vengan, lo que fue esta pandemia del COVID-19. Y cruzamos las fronteras. El proyecto, que surgió como una convocatoria dentro de Ecuador, trascendió las fronteras. Y conforme pasaban los días, pues recibimos personas que se seguían sumando al proyecto, y así, con la ayuda de grandes profesionales del diseño, de la ilustración, logramos dar visibilidad a la convocatoria en Bolivia, Perú, Colombia, México, Argentina y República Dominicana. El objetivo estaba claro: rescatar todas esas historias que nos dejaba la cuarentena desde las respectivas perspectivas de los diferentes países, ¿no? La realidad que vivíamos en Ecuador quizá era diferente a la que pasaba en México, diferente a la que pasaba en Colombia, en Perú, en Argentina. Pero algo era cierto, era que la bitácora ya era latinoamericana. Y este proyecto, bueno, ¿cuál era la finalidad del proyecto en sí? Que todas las obras lleguen a la mayor cantidad de personas posibles, que los lectores se identifiquen y empaticen con los autores, con cada una de las obras. El proyecto surgió como una contribución para la sociedad, una mano extendida a la comunidad creativa. Todos pasamos por difíciles y complejas realidades, y era el momento para unirnos, para apoyarnos. Y bueno, pues vinieron muchos proyectos dentro de lo que fue Lápices contra el Virus, y algo muy bonito que surgió fue el Pintando desde Casa, que fue una iniciativa que surgió de parte del equipo Lápices contra el Virus, en donde se propuso obsequiarles a los niños que ya no estaban en la escuela, que no podían ir de forma presencial a las escuelas, la teleeducación, ya no estaban en contacto directo con sus compañeros, con sus amigos. Entonces, obsequiarles un set de ilustraciones para que puedan colorear y puedan distraerse un poco de esta mala situación, de estas malas noticias. También creamos un par de stickers para WhatsApp. Lo que están observando en este momento en la pantalla es justamente la web del proyecto, que va a estar en la descripción, en el chat, así que pueden ingresar y observar todo con mayor detenimiento. También colaboramos con Diseñadores con Corazón, y hay algo que quiero decirte, diseñando 4 postales para el personal médico, para el personal de salud que estaba dentro en los hospitales, en la primera línea, ¿no? Estas se distribuyeron de forma gratuita en algunos centros médicos en Ecuador. Y al finalizar el proyecto, pues, lo cerramos con los en vivo de Creatividad versus Pandemia, donde contamos con la colaboración y pudimos charlar con grandes profesionales de Perú, México y de Ecuador. Al final recibimos un total de 317 obras de 10 países diferentes: Ecuador, Bolivia, México, Perú, Colombia, España, Argentina, Estados Unidos, Irán y Francia. El mensaje había llegado, cruzó las fronteras, cruzó el Atlántico, y la comunidad creativa se había decidido a unirse y a formar parte de este proyecto. Finalmente, el lunes 29 de junio, pues anunciamos a los seleccionados de ambas categorías, y posteriormente a eso planificamos una exhibición virtual. Dadas las circunstancias, no podíamos pensar en una exhibición física por el tema de la pandemia mismo. Es justamente la que están observando en este momento, donde ustedes pueden entrar, recorrer todas las salas. Están todas las obras de la categoría stickers y algunas de las obras de la categoría historias.
Y finalmente, el cierre del proyecto fue con la publicación digital, en donde está todo el proyecto, toda la información y también todas las historias que nos ha dejado la pandemia de las obras que fueron seleccionadas por parte en la convocatoria. Bueno, de mi parte, agradecer mucho. Si tienen alguna inquietud, la responderemos al final. Pero bueno, esto fue Lápices contra el Virus, un proyecto que nos unió a todos los que fuimos parte del proyecto, los que estuvimos dentro. Y la intención de esto es que siga creciendo. Si se puede generar exhibiciones en el extranjero, fenomenal. Como dije, la intención de esto es que las obras de cada uno de los autores sean más visibles y puedan llegar a la mayor cantidad de personas posible. Gracias. Gracias a vos, Pablo. Y la verdad que me encantó escuchar este hermoso proyecto que hicieron. Sí, a medida que ibas contándomelo, o sea, se me iban surgiendo preguntas que me ibas contestando de a poco durante toda la exposición. Así que la verdad que hermoso. Ya pues también te iba a preguntar, y hay una exhibición y ya estabas contando lo de la exhibición virtual. La verdad que me encantó, muy lindo. La verdad que justamente comentaba con un compañero acá en la técnica las imágenes que nosotros vimos de Ecuador, eso que comentaste al principio, la verdad que fue muy fuerte y la verdad que agradezco que haya este tipo de proyectos y que le demos color a esto que ya de por sí es una pesadilla. Exacto, así que la verdad que muy lindo proyecto, Pablo. Y nada, te invito a que compartas en el chat todos tus datos, lo que quieras compartir. El link de la página estaría bueno para que la gente pueda entrar a esa exhibición y ver todos esos stickers y esas historias. Y te invito también al final de la charla para las preguntas. Aquí me quedo, no te preocupes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. Bueno, seguimos entonces con esta hermosa comisión. La verdad que muy lindos temas que estamos escuchando. Y nos vamos ahora nuevamente a México con Ulises Ortiz. Ulises, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Ahí te veo. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo estás? Te escucho bien, te escucho muy bien. Ahí va. Ulises, voy a ver si puedo compartir una imagen de mi proyecto, de mi desarrollo temático. Dale. Voy a ver si me deja, a ver si... Todavía no estoy viendo nada. No, ¿verdad? No. Bueno, está bien. Bueno, en el dossier podrán apreciar la imagen que hice para este proyecto, pero entonces, dale. Bueno, continúo. Bueno, pues antes que nada, un saludo a todos los presentes, también a los compañeros que están exponiendo sus interesantes temas y también a la Universidad de Palermo por estos espacios tan necesarios ante este contexto y estos temas pandémicos que hoy vivimos en todo el mundo. Soy Ulises Ortiz Castillo, soy mexicano, soy diseñador gráfico, soy maestro en comunicación y lenguajes visuales. Aparte de hacer arte, diseño, también hago arte, hago instalación, arte objeto y un poco de curaduría independiente. Mi desarrollo temático tiene como nombre The New Normal, es decir, la nueva normalidad. En la plataforma van a encontrar el dossier con la información. Hice una pequeña investigación al respecto y una descripción más ahondada del porqué de la génesis de este proyecto y también las imágenes. A partir de junio del año pasado, el gremio de artistas y también la comunidad de diseñadores empezó a plasmar en sus proyectos, en sus obras, en sus diseños, esta condición de la pandemia y cómo les afectaba, o cómo afectaba en ciertos contextos y tópicos. Y a partir de esto surgieron movimientos o convocatorias, entre ellas la que creo que fue una de las primeras del Colegio de Diseño de Cataluña, desde las trincheras, un día menos, un diseño más. También en Estados Unidos hubo dos que me acuerdo que tengo presentes, que es The World After
en Estados Unidos, y también From Home en Chicago, en el Open Center of the Arts. Por su parte, China tuvo también una exposición de 100 carteles anti-novel coronavirus, y Colombia también hizo una bienal exclusivamente dedicada al COVID llamada SOS. Y en México, por otra parte, hubo un evento muy interesante que se llamó El Otro Cervantino, que fue una parte artística y otra parte también académica, con ponencias y conferencias magistrales, muy interesante. En estos eventos que les menciono, tuve una participación. Derivado de estos temas que realicé, porque lo que envié en estas convocatorias fue del tema de coronavirus, pero en un estilo del medio ambiente, con las investigaciones que estaban haciendo en algunas universidades y organismos de medio ambiente. Entonces pude hacer 2 obras en ese instante, pero quise ondearlo más y abordar más temas con respecto a esta cotidianidad y este contexto pandémico y el devenir de nuestras prácticas en esta nueva cotidianidad. Hice una investigación desde lo que inició en Wuhan, la provincia de Hubei en China, y su expansión creciente hasta América Latina, que pongo un poco de énfasis aquí. Ubiqué los tópicos relevantes, se hizo el boceto, se buscaron los formatos en póster, y se hizo la selección de 18 imágenes. Utilicé como el icono, el símbolo, los pictogramas para conseguir una comunicación más efectiva, puntual y pertinente para los usuarios que vieran el trabajo. Se ha trabajado tanto en medios electrónicos como también en impresos. Como toda mi línea de trabajos que he realizado en cartel, sigo la línea de esta frase famosa de menos es más, del arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense Ludwig Mies van der Rohe. Entonces, hoy lo van a ver cuando vean el dossier. Entonces, estas 18 imágenes en su conjunto es una reflexión sobre esta pandemia y el devenir, como ya les había dicho. Los temas que se tocan son económicos, de educación, alimentación, vacunación, medio ambiente, obviamente, entre otros. Específicamente, van a encontrar en este proyecto desde el modelo de educación ya en casa, también de trabajo en casa, el trabajo tan loable que está haciendo el personal médico en todo el mundo para luchar contra esta pandemia, también un poco de este miedo a la tecnología 5G, la vacunación, en este proceso la primera vacuna Sputnik V, entre otros. Cabe recalcar que este proyecto, como estamos todavía inmersos en este contexto pandémico, está en construcción. Estamos hablando de 18 imágenes, pero con respecto a las noticias que van surgiendo con estos nuevos tópicos, estoy trabajando en ellos para también enriquecer un poco esta colección de carteles. Esta colección de New Normal está centrado en una reflexión, para una reflexión de la mirada sobre la percepción que tenemos nosotros mismos y el otro a partir de este confinamiento y aislamiento, esa nueva reflexión del tiempo y espacio, de la ausencia, de la convivencia y también de la distancia y la cercanía, que ahora son unas nuevas apropiaciones que tenemos con este confinamiento. Por otro lado, este proyecto está ahorita en otros eventos. Por ejemplo, está participando el próximo 6 de agosto en la inauguración de la 4ª Bienal del Sur, Pueblos de Resistencia, en Venezuela. También está ahorita en una exposición virtual que se llama A New Hope, que es en Indonesia. También en Estados Unidos, en el Co-Show International Poster Biennial 2021, en Colorado, Estados Unidos, y en la edición 21 de la T-Poster Triennial, entre otros que se están gestando. Este proyecto de New Normal es parte de otro proyecto que tengo, que se ha generado hace 16 años, que se llama La Imagen como Herramienta Crítica, que es una colección de alrededor de 200 pósters, producto de 6 años de trabajo, como comenté. Y entonces este proyecto es como parte de mi compromiso que tengo como diseñador con la sociedad,
y que creo que es importante recalcar y, digamos, seguir, que se contagie entre toda la comunidad, tanto de artistas como diseñadores. Por otro lado, bueno, si quieren seguir, bueno, después de ver en el dossier mi trabajo, ahí están mis redes sociales, también está mi página de internet y el contacto por si quieren continuar el debate. Por mi parte es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ulises, por compartir todo este contenido que nos brindaste. Y nada, bueno, te invito a que compartas el dossier y tus datos de redes y lo que quieras compartir en el chat. Y mientras tanto, voy llamando desde Perú a Frida Rodas. Frida, ¿estás por ahí? Hola. Con su temática Diseño lúdico en pandemia, la etapa previa al neobarroco. Ahí va. Hola, ahí ¿qué tal? Hola. Viendo y te estoy escuchando. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? Hola. Sí, se te escucha bien. Así que Excelente. ya te dejo. Sí. Sí. ¿Me escuchás vos a mí? Sí, perfecto. Bien, gracias. Bien, genial. Entonces te dejo con tus 11 minutos. Gracias. Hola chicos, soy Frida Rodas, diseñadora de indumentaria y directora creativa de Hannah Wood. Les cuento que hoy es un día especial en mi país, pues es el bicentenario. Y bueno, fue un proceso latinoamericano a fin de cuentas. Así que mejor para mí que compartir esta fecha con ustedes a través de este encuentro latinoamericano de diseño que nos reúne a diseñadores y apasionados del diseño. Cada año. Esta es la tercera vez que participamos y bueno, en realidad es doblemente satisfactorio porque la Universidad de Palermo es argentina, tal como lo fue el generalísimo don José de San Martín, artífice de la independencia del Perú. Y triplemente satisfactorio para mí porque Argentina la considero como mi segunda patria. Bueno, vamos a lo que nos concierne. Diseño lúdico en pandemia, etapa previa al neobarroco. Un poco rimbombante el título, vamos a desglosar. Bueno, para elaborar esta propuesta, definitivamente hemos querido basarnos en el desarrollo cíclico de las etapas de la historia. Desde una perspectiva diacrónica vemos que las etapas tienden a repetirse. En ese sentido, quisimos situarnos en una época similar a la que vimos ahora, a esta actual coyuntura. Entonces, recalamos en la Europa medieval durante la peste negra del siglo XV. ¿Y por qué Europa? Bueno, definitivamente porque Europa ha ejercido influencia en nuestra área del saber, que es el diseño. Amén del legado de nuestras propias culturas ancestrales, ¿verdad? Entonces, recordamos, por ejemplo, el atuendo típico del doctor de la peste, el doctor de la peste, que era un abrigo largo, con guantes, botas negras, y la típica mascarilla en forma de cuervo, dentro de la cual colocaban hierbas medicinales para purificar. Bueno, una vez superada esta etapa, surge el Renacimiento. El Renacimiento que sitúa al hombre en el centro de su época. Entonces, debido al auge de la ciencia, la tecnología, es que se sitúa el hombre así. Entonces, también se produce la revalorización de la cultura greco-romana. Luego del Renacimiento vendría el Barroco. Y el Barroco es un periodo, como recordamos, artístico y cultural, pletórico de fastuosidad, de exuberancia y ornamentación. Vemos en las series de época cuán lindos eran los vestidos en aquella época, con los cuellos Medici, las mangas virago, con la acuchilladas, con la segmentación y las cintas y los lazos. Bueno, pero volviendo a nuestra realidad, definitivamente podríamos hablar de un antes y un durante la pandemia y un después de la pandemia. Antes nos encontrábamos en una etapa, digamos, que era barroca. Salíamos a la calle y ¿qué veíamos? Una fauna llena de múltiples perspectivas, un sinfín de estilos. Boho chic, hipster, trendy,
casual, clásico, folk, preppy, punk, gótico. Uf, era un mar de posibilidades. Luego llega la cuarentena, todos encerrados, y recuerdo perfectamente cuando salimos a la calle, cuando salí a la calle, que era todo zapatillas, jeans, remeras, polos, joggers, joggings. Bueno, se instaló el reinado del loungewear y el homewear. Un estilo que a varios diseñadores quizás no es que nos guste demasiado, pero ahí estamos. Y bueno, por lo menos hasta ahora no me puedo acostumbrar a las mascarillas clínicas. Fundamentándonos luego en este criterio histórico y tomando en cuenta que los periodos son, como les decía, que son cíclicos. Después de épocas difíciles, definitivamente arriban nuevas épocas con mejores perspectivas. Entonces, luego planteamos que después de que se logre combatir esta pandemia, vendrá una época de un nuevo renacimiento, un neorrenacimiento, en el que demos valor realmente a esos aspectos que hemos perdido, la sociabilización, la libertad, las oportunidades, los sueños, quizás la esperanza, ¿no? Y la alegría. Luego vendrá un neobarroco, una época pletórica de posibilidades a nivel de ciencia y tecnología que seguramente se van a revalorizar y desarrollar. Entonces, en este aspecto, a nivel de materia prima, a nivel de tecnología y ciencia, si ya antes recuerdo perfectamente que si uno llevaba el rollo de tela de tu próxima producción, podías incluirle, hay lugares donde pueden ponerles aditamentos nuevos, como por ejemplo para que tenga mayor humectación la tela, o también mayor temas antibacteriales. Ahora me imagino que con este desarrollo tecnológico habrán telas incluso antivirales, incluso que puedan tener chips. Pero antes de ello, antes de ese nuevo renacimiento y ese nuevo barroco, ¿qué hacemos? Bueno, según Bill Gates, que al parecer tiene una bola mágica en la que ve el futuro, bueno, dice que aparentemente la pandemia terminaría al fin de 2022. ¿Y qué hacemos durante ese tiempito que tenemos en vista? Entonces nosotros planteamos el diseño lúdico en pandemia. Lúdico, ese término lúdico alude a juego. Y hemos dado una pequeña definición de lo que consideramos y ponemos a su consideración de ustedes también, que es el diseño lúdico. Es un tipo de diseño que alude al juego, diversión, alegría, imaginación, creatividad y sorpresa, que nos saque de este contexto de negatividad, un poco de fatalidad relacionado con la COVID-19. Y en este sentido, hemos aplicado a nuestra propuesta las características. La primera sería el plus creativo, más creativos que de costumbre. Si vamos a seguir usando mascarillas o barbijos, sigamos diseñando cosas que nos saquen de ese contexto, ¿no? Entonces, si tenemos, digamos, dudas acerca de la eficacia de las mascarillas que propongamos, podemos ponernos una mascarilla clínica, no hay problema, y encima sigamos con la creatividad. En Hannah Wood, mi empresa, inicialmente hicimos como para contarles la experiencia, hicimos un homenaje a íconos de nuestra historia, mascarillas relacionadas con, por ejemplo, Marilyn Monroe. Luego también tenemos a Amy Winehouse y a Frida Kahlo. Luego dijimos, no, vamos a recalar un poco en el tema de nuestra herencia cultural propia del Perú, que es vasta, así como todos los países latinoamericanos. Entonces, hicimos una serie de mascarillas en torno a nuestro legado cultural, dancístico, artístico, nuestro imaginario. Quizás aquí ven unas cuantas posibilidades. Esta es típicamente de las serranías de Perú. Acá no sé si verán, ¿se podrá ver? Acá tienen una, miren. Una típica
de la diablada peruana. Es una danza. Bueno, entonces, luego pensamos también en la necesidad de los jóvenes, de mostrar la sonrisa. Ahora, ¿cómo se van a comunicar? Dijimos, hicimos mascarillas transparentes. Mira, a ver, ¿se ve? Mascarillas transparentes. ¿Y cómo hicimos? Prueba, error, prueba, error. Logramos esto después de superado el tema del antiempañamiento y de la respirabilidad. Sacamos la mascarilla, miren. Entonces, bueno, salió el producto. Otra característica también que le aplicamos a nuestra propuesta es el factor sorpresa. En medio del desierto, ¿qué es lo que sobresale? Es el oasis. Seamos eso, seamos vegetación, seamos agua, a través de diseños estampados que sean energéticos, creativos y motivadores, y que nos saquen de esta realidad, ¿verdad? Y que reflejen, por otro lado, quizás el tema social también, históricos, con todos los recursos que tenemos los diseñadores. Después recordemos que nuestra indumentaria es el segundo lenguaje que tenemos, y hay personas que les gusta expresarse utilizando su indumentaria, su ropa. Entonces también podemos abordar el tema político, quizás un poco, pero también hay que tener un poco de recato en ese aspecto. Luego también otra característica de nuestra propuesta de diseño lúdico sería las nuevas propuestas. Así imperen por esas épocas la ropa cómoda, impulsada también por el home office o por el estudio online, el aesthetic fashion, predominantemente sencillo. Y nos vemos con nuevos cortes. Ahora que vuelven los corsets, por ejemplo, los corsets, podemos utilizarlos y es una fuente realmente bastante amplia para poder crear, donde después innovemos en cortes, de repente alejándonos un poco del oversize utilizando texturas también, claro que sí, el algodón con yute, la lana, el metal, el cuero, la paja, los brocados, los tules. En realidad es un mar de posibilidades. Otra de las características también que les planteamos es el minimalismo creativo. Respaldemos esta característica que está en boga ahora con este vestir casual. De repente podemos alejarnos un poco de los colores neutros y plantear nuestras posibilidades tonales, siempre aportando a la visual. Y finalmente, el optimismo. Sepamos, chicos, que somos la reserva de estética y funcionalidad. Entonces, todo tiempo, de repente, de crisis o de un poco problemático, es el preludio de algo mejor. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Frida. Te invito ahora a que compartas tus datos, tus redes, todo lo que quieras compartir en el chat. Recién tenía un mensaje de Mariana Guerrero que se desconectó por problemas de internet, así que no te preocupes, Mariana, que ahora te agregamos de vuelta al grupo de expositores. Perdón porque te perdiste varias de las comisiones. Igual recuerden todos que está siendo grabada la comisión, así que van a poder acceder a ella, acceder a esta charla a partir del 3 de septiembre en nuestro canal de YouTube. Así que te invito, Frida, que apagues la cámara y el micrófono, y voy a invitar ahora a la sala a Andrea Estefani, de Argentina. Andrea, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Hola, Andrea. Sí, se te escucha y se te ve bien. Así que te dejo con tus 11 minutos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Para mí es, la verdad, una alegría formar parte. Estoy súper agradecida a la Universidad de Palermo. Un poquito nerviosa, porque la verdad es que hace mucho tiempo que no participaba de este tipo de actividades. Así que tal vez en algunos tiempos participé demasiado y esta pérdida de training
me pone en esta situación y tiene esta su parte positiva, ¿no? Porque creo que es también todo lo que venimos transitando con la pandemia y con esta virtualidad que nos llegó de manera casi obligada. Les decía, bueno, yo soy Andrea Estefani, soy diseñadora de interiores, tengo muchos años de experiencia en gestión, soy economista, tengo un máster en Administración y Políticas Públicas, y tal vez desde ese lado es que esta pandemia me llevó a reflexionar cosas que tenían que ver con lo social, en este caso en el margen del diseño. Les voy a compartir como marco algunas cosas que yo empecé a publicar en Instagram, seguramente Mariana, que bueno, salió, y Jan, que hablaron de lenguaje comunicacional, tal vez vayan a encontrar un montón de errores en estas cosas que fui haciendo, y las arranqué, en realidad, creo que como un proceso de autoconocimiento, o lo que nosotros diríamos como un manotazo ahogado, para enfrentar esto que de repente nos enfrentó, nos desafió a estar 24/7 en nuestras casas, en una situación que nos superaba la incertidumbre, el miedo, muchos la ansiedad, la angustia. Y bueno, creo que hice un proceso de autoconocimiento personal y empecé a publicar cosas que me parecía que eran tips que tenían que ver con el diseño y que podía permitir también ayudar a otros. A ver. Permiso que voy acá. Les voy a mostrar uno de los posts, digamos, que armé, por ejemplo, en línea de Instagram, y que seguramente desde lo comunicacional hay 1000 observaciones que se pueden hacer en términos de Facebook, en términos de Instagram, porque uno es más visual, porque el otro cuenta más, porque el público es diferente. Pero como les decía, tal vez por mi formación, por todos estos años de gestión en políticas públicas, perdón que me habían pedido que apagara la cámara cuando... Ahí está. Por todos estos años de gestión, que tal vez empecé a interpelarme yo, y desde ese lugar empezar a comunicar, ¿no? Y empezar a repensar un poco qué es el efecto que tenía esta pandemia en nosotros, en lo que nos preguntábamos y en el diseño. Desde ese lugar es que empecé, por ejemplo, a armar estos posts que tenían que ver con, bueno, ¿no? Con permitirnos no tener tantas exigencias, con permitirnos ser más flexibles. Les voy mostrando rápidamente, porque lo importante acá no es en realidad la enseñanza o compartir esto, sino básicamente contarles un poquito lo que fue mi proceso. Y entonces todo el tiempo era, ¿no?, como invitar a la creatividad, y para eso era poder interpelarnos, poder pensar qué era lo que necesitábamos, poder reconocer que estábamos en una situación que era sumamente extraordinaria y que en realidad nuestras necesidades estaban cambiando. Desde ese lugar es que empecé a mirar algunas cosas que tenían que ver a nivel micro, y básicamente me empecé a encontrar, en primer lugar yo, y después empecé a encontrar lo mismo en mis alumnos cuando daba cursos, que en realidad todos estábamos frente a una misma situación, donde estábamos 24/7 compartiendo los mismos espacios, todos los integrantes del grupo familiar o en viviendas unipersonales, y que de repente nos encontramos con que esos espacios ya no satisfacían, o no eran los escenarios de las mismas funciones que ocurrían hasta, como todos fueron compartiendo, hasta antes de marzo 15, 16, 20, 19 de marzo del 2020. Las funciones habían cambiado, teníamos casas preparadas para, no sé, recibir visitas, mesas de comedor que ya no se usaban. Los espacios se habían vuelto espacios 100% privados y de uso privado, y por ende había cambiado la función o las demandas que tenían que atender esos espacios. Nosotras nos la pasábamos capaz que limpiando, pretendíamos limpiar, como decía ahí yo, 20 veces al día, teníamos a los chicos adentro de casa, había que estudiar, había que trabajar, y en la medida que nosotros podíamos interpelarnos y poder reconocer que nuestras necesidades estaban cambiando, podíamos adaptarnos mejor a esto que ya a todos nos estaba, digamos, estresando de una manera extraordinaria, porque había un gran
¿no? Agente externo, desconocido, que nos producía incertidumbre, temor, angustia y todo lo que estaba pasando. Voy a salir un momento de acá. Desde ese lugar es que empecé a ver esta parte micro y a compartir incluso en las capacitaciones y en cursos de interiorismo que estaba dando, y por eso llamo también a este ensayo Piedra Libre para el Diseño, porque de repente fue como el juego, ¿no? El hide and seek, el juego de las escondidas, un descubrir o encontrar en todos, primero a ese diseñador tal vez que teníamos escondido, pero básicamente en lo más básico, ¿no? Esto de que el diseño no es lo mismo que la deco, que tiene que ver con lo estético, sino que volviéramos a relacionar la forma y la función. O sea, básicamente que el diseño tenía que ir de la mano de la función. En ese sentido, creo que nos fue desafiando a todos y nos fuimos encontrando con que en la medida que podíamos interpelarnos, ser flexibles, jugar con los límites virtuales, repensar nuestros espacios, crear subespacios, decíamos, bueno, no, a ver, esto ya no lo uso más para esto, ahora necesito crear un espacio home office, o que, no sé, mis chicos estén jugando cerca para poder verlos, para no estar desconectados, pero que podamos tener algo de intimidad. Se puso de manifiesto algo que es tan importante que nosotros como profesionales a veces tratamos de comunicar, esto de decir que el diseño justamente no es deco, sino que va de la mano de la función, que tiene un sentido, y que básicamente que el diseño tiene una función social. Básicamente, ¿no? Esto de poder tomar conciencia de que las mejores fotos, incluso las mejores revistas de diseño, son inspiradoras, tienen que ver con algo aspiracional, nos dan ideas, pero que no podemos aplicarlo a nuestra casa porque el mejor diseño, si no tiene que ver con nosotros, si no tiene que ver con nuestras necesidades presentes, si no tiene que ver con los integrantes de esa vivienda, no funciona, por ende es inefectivo. Desde ese lugar es que paso a lo macro, ¿no? A decir, bueno, ¿cuál es nuestro rol como comunicadores? Les sigo compartiendo igualmente algunas de esas filminas, en realidad como para ver un poco también de este camino, de lo que se intentaba comunicar, pero aquí apunto un poco con esto de nuestro rol como comunicadores. Y perdonen que acá, ahí está. Les decía, en este sentido, por ejemplo, esta era una de las problemáticas comunes, ¿no? Esto de trabajar y tener a los chicos en casa. Empezar a comunicar y empezar a comunicar, hacer comunicación efectiva y positiva que tuviera que ver, tal vez para mí tenía que ver con una especie de, bueno, no sé, de hacer algo que contribuyera y que ayudara, no ser un espacio de autoayuda, sino poder compartirlo con otros. Empezar a pasar tips que tenían que ver con esto de la flexibilidad, esto de poder repensar espacios dinámicos y demás. Pero básicamente empezar a entender que Internet nos permitió vincularnos, achicar distancias, que fue algo maravilloso en ese momento, pero que también, como siempre pasa con Internet, empieza a entrar en juego esto del consumo o el uso responsable, ¿no? Es decir, Internet tenía una abundancia terrible de información, pero que teníamos que poder discriminarla. Y vuelvo a esto, ¿no? Entonces ahora nosotros como profesionales al rol de comunicadores. Es decir, si Internet fue un punto de inflexión que produjo, yo creo, una revolución industrial en su momento porque cambió los modos de compartir, de repensar los tiempos y la matriz de producción, la pandemia sin duda nos llevó a relacionarnos 100% virtualmente desde una posición de necesidad, no porque estuviera legitimado. Ahora bien, el regreso a la normalidad, comparto acá. El regreso a la normalidad, sin duda, va a tener, como todo nuevo punto de equilibrio, va a tener un ajuste que yo creo no va a ser, obviamente, una vuelta a los valores o los niveles previos a marzo de 2020. Mucha gente que nunca hubiese usado ni el Zoom, ni Instagram, ni Facebook, ni nada, ni la videollamada de WhatsApp, que era lo que más tenía a mano, pasó a usarlo porque no había otra alternativa. Entonces, mucha de esa gente, por supuesto que va a dejar de usar redes, pero mucha va a quedarse.
y va a tener un acceso a un mercado y a un modo de comunicación que antes no tenía. Desde ese lugar entonces vuelvo y digo, bueno, entonces, ¿cuál es nuestro rol como comunicadores? En mi caso particular, en el caso del diseño interior, ¿por qué no aprovechamos este momento estratégico que tal vez da lugar justamente, ¿no?, a otro nuevo punto de inflexión que tiene que ver con la pandemia por necesidad, para justamente poder comunicar las importancias del diseño, para poder, por ejemplo, crear o ser formadores de clientes, crear un mercado del diseño diferente, esto de poder explicar, bueno, ¿para qué, no? O sea, ¿cuál es la función social que tiene el diseño? ¿Por qué contratar un diseñador? Esta diferencia entre la deco y el diseño, muchas veces, y es algo, ¿no?, nadie duda en llamar a un arquitecto cuando necesita hacer una modificación en su casa, pero a veces la gente piensa que contratar a un diseñador de interiores es un servicio de lujo, no piensa que es una necesidad. Y por eso digo piedra libre para el diseño, porque tal vez a todos nos pasó que entendimos que el diseño iba de la mano de la función. Todos empezamos a aplicar cosas de diseño que no éramos ni conscientes, que tenían que ver con entender una intención de diseño, un para qué es lo que quiero transmitir, jugar con la percepción, leyes de la Gestalt, jugar con el figura-fondo, para no ver capaz que, no sé, papeles o los juguetes de los chicos que estaban todo el tiempo, reconvertir un garage en un espacio de home office y un espacio de juego también para los chicos. Por eso digo, ¿por qué no podemos tomar esto como un momento estratégico y repensar la comunicación? Tal vez desde las instituciones, tal vez desde un lugar como eso, ¿no?, formadores de mercados y de cliente, haciendo un eje en la importancia de la pertinencia, la flexibilidad y la idoneidad de los profesionales. En el paper en realidad desarrollo obviamente mucho más en detalle cosas que tienen que ver con el interiorismo, pero bueno, agradezco este espacio en el que en realidad es multidisciplinario del diseño y sin meterme demasiado en lo que es puntualmente el interiorismo, creo que este ha sido otro momento bisagra y que en la medida que tengamos la capacidad de entender, ¿no?, lo que se viene, vamos a poder tomar como todo, ya lo malo pasará y tomar las fortalezas y que nos permitan generar cambios interesantes para la profesión y para la comunicación. Gracias. Bueno, gracias, Andrés. Muy clara, y nos encantó a todos. Ahí los participantes también estaban justamente comentando eso súper clara y eso les encanta. Así que gracias a Andrea por compartir toda esta charla. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los participantes. Dale, gracias. Y te invito a que compartas también ahí en el chat tus contactos, tus redes, todo lo que quieras compartir y que te quedes hasta el final de la charla para el lugar a las preguntas. Dale, gracias, Andrea. Bueno, continuamos entonces y llamo ya a la última participante, Carla Yáñez de México. Carla, ¿estás por ahí? Mientras tanto, voy diciendo que si en el chat está Mariana Guerrero, que se nos fue, cualquier cosa que nos avise y la volvemos a ingresar a la sala. Hola, Carla. Bueno, te doy con tus 11 minutos para que puedas exponer. Perfecto, muchas gracias. Pues buenas tardes, colegas. Mi nombre es Carla. Ahorita estoy estudiando la maestría en Gestión e Innovación del Diseño en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Y bueno, mi tema de hoy tiene que ver más que nada con el confort funcional. Esto es muy interesante porque hablando en términos de confort, ¿no? Es una experiencia humana que sentimos, ¿no?, a través de los sentidos, pero igual esta tiende a ser como con orientación subjetiva, ¿no? O sea, muy subjetiva de acuerdo a la experiencia del usuario. Ahora, cuando hablamos de confort funcional, de acuerdo a la orientación de la psicología ambiental, que se utiliza principalmente para evaluar los edificios de uso para oficinas, en este caso el confort funcional se vuelve un término objetivo que es posible medir. Esto lo propone la psicóloga ambientalista Jacqueline Bisher
Ella es una investigadora también que ha hecho varios estudios sobre el confort, principalmente ambiental, que es una teoría de la cual se desprende el confort psicológico en los espacios de uso de oficinas, el confort también funcional y el confort físico, ¿no? O sea, es una pirámide como la pirámide Maslow, si hacemos una comparación en cuanto al confort funcional que maneja Jacqueline Bisher, ¿no? Orientados al aspecto de medir el confort funcional, se orienta a concebir el espacio de oficinas como un espacio, como una herramienta de trabajo, ¿no? O sea, esto quiere decir que el espacio funciona en favor del usuario para que éste pueda incrementar lo que es su productividad, sí, principalmente su productividad, ¿no? En términos de trabajo, ¿no? Ahora, es muy interesante cómo este confort se puede orientar también a lo que es la residencia, ¿no? O el espacio habitable. Hablando en términos de espacio habitable, si concebimos el confort así, pues podemos decir que el confort tiene un sentido de domesticidad en el que el trabajo que se realiza en casa no va a ser el mismo que se realiza en una oficina, ¿no? Y los resultados o los outcomes tampoco van a ser los mismos en cuanto a satisfacción del espacio. Entonces, en este rubro, yo quiero mencionar que también los aportes de Sarah Pink, que es una investigadora también, que se dedica a investigar lo que es cómo se hacen las casas. Ella también tiene muchos estudios que avalan el uso del espacio doméstico, ¿no? Pero en sentidos ella lo orienta mucho a la productividad en cuanto a datos. Ella maneja datos, ¿no? O sea, datos que van en la nube, y datos de etnografía, de cómo se mueve la gente, cómo aprovecha los espacios y cómo se crean las atmósferas, ¿no? Ahora, ahorita que estoy hablando de atmósferas, quiero mencionarles que la atmósfera es un término muy utilizado en lo que es de la antropología social y este tipo de atmósfera pues viene a invadir lo que es el confort residencial, puesto que traemos una actividad diferente, ¿no? Haciendo home office. O sea, el home office viene a ser una disrupción en el espacio residencial y obviamente el trabajo pues no es el mismo porque el trabajo se realiza a través de tecnologías de información y por medio de la tecnología de información creamos datos, ¿no? El trabajo se dematerializa, se vuelven datos y pues ya no se siente esa productividad reflejada en el espacio, ¿no? Ni a sus elementos. Entonces aquí surge una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, ¿cómo hace el trabajador que nunca ha hecho home office en su casa antes de este evento histórico que es la pandemia, y cómo esta persona se encuentra con desafíos de comodidad, de arreglo del espacio, de adaptación del espacio, inclusive de adecuación e improvisación del propio espacio, ¿no? Puesto que yo pienso que, y veo actualmente también, en base a ya entrevistas que he hecho y cierto tipo de indagación, que no todos poseen como un espacio privado o un espacio que se adecue a las necesidades del home office, ¿no? O quizás tampoco tienen los elementos físicos y ergonómicos como para cumplir con esa función, ¿no? Entonces, la brecha que queda aquí abierta es cómo este confort funcional que ha sido medido ya en oficinas que se han utilizado para realizar un trabajo productivo y que se ha medido en base a dimensiones como la luz natural, el confort del mobiliario, pues ciertas cosas que sí tienen que ser como muy estándar, tienden a ser muy estándares en lo que son los edificios de uso de oficina, ¿no? Y que son estandarizadas, por cierto. Y cómo eso se traslapa con el confort de la casa, ¿no? El confort doméstico. Entonces ahí es donde viene esa brecha, ¿no? De conocimiento, más bien dicho, de cómo el propio usuario concibe su confort funcional. Por eso mismo mencioné que la atmósfera, ¿no? Que maneja Sarah Pink, por ejemplo, con sus aportaciones en cuanto a la realidad digital y todo eso, lo que se maneja más que nada en etnografía y antropología, perdón, cómo esto viene a hacerse una atmósfera en la casa, que bien sabemos que sí tenemos quizás muebles, sí tenemos quizás cierto arreglo y tenemos también un sentido de domesticidad muy diferente, ¿no? Me gustaría enfatizar principalmente la actividad que realizan en casa, ¿no? O sea, entendamos que en la casa no realizamos o no estamos acostumbrados a realizar un trabajo y en estos momentos el espacio habitacional
Y más importante es poder saber que ese trabajo ha sido dematerializado, ¿no? O sea, que no ha sido, que no se vuelve materia dentro de la casa. Y es un dato más que viaja a través de la nube. Entonces, hay cosas muy importantes a mencionar aquí que tienen que ver con los satisfactores, que tienen que ver con la materialización y el arreglo de la privacidad del propio hogar, ¿no? Y sin embargo, también tiene que ver con la experiencia propia del usuario. Entonces, más que nada, mi trabajo de investigación está orientado a saber cómo esta atmósfera que crea el propio habitante en su espacio habitable, en su vivienda, cómo viene esta atmósfera a ser conformada, ¿no? Y cómo ese confort funcional deja de ser números para convertirse en una sensación, en una percepción que el propio usuario hace de su espacio y cómo este espacio va a favorecer y va a sustentar la actividad del trabajo a través de tecnologías de la información. Entonces, considero que sí queda mucho que investigar. De hecho, actualmente, ahorita el trabajo que estoy desarrollando es prácticamente exploratorio, puesto que trata de desmenuzar pues esa pirámide, ¿no? De que ya tenemos la pirámide de Maslow con las necesidades, pero se viene también a traslapar con esta teoría del confort funcional propuesta por Vischer, ¿no? Y bueno, ahí me queda la incógnita y pues me gustaría que si tienen alguna duda o algo así, pues puedan contactarme también. Les dejaré por ahí mi correo si tienen alguna duda y creo que es todo lo que tenía que mencionarles por el día de hoy. Espero que hayamos cerrado con broche de oro y muchas gracias. Bueno, gracias Carla. Y ahí justamente estaba leyendo también ahí en los comentarios, Claudia decía, la neurociencia nos permite entender muy bien cómo los espacios tienen mucha incidencia en la conducta humana, especialmente colores, ambientes e imágenes. Bueno, ahí están diciendo que interesante exposición. La verdad que gracias Carla, porque lo que has hablado es un tema que compete a todos hoy en día, el tema del home office. Pero bueno, la verdad que muy linda charla. Y bueno, ya hemos terminado. Ahora voy a invitar a los que quedamos. Lástima que perdimos en el camino a Mariana. Pero bueno, invito a todos los expositores a prender sus cámaras y ver si algún participante tiene alguna pregunta. Yo tengo acá algunas que se fueron contestando. Por ejemplo, había una pregunta que hacía Caro que le hacía para Jean-Pierre, que bueno, justamente Jean-Pierre se la contestaste en el chat, pero había quedado otra que no sé si la viste. Había una pregunta de Orlando, que no sé si lo tenemos a Orlando en línea, pero preguntaba para Jean-Pierre, ¿de qué forma gráfica has logrado concientizar a las personas del cuidado que debemos tener en tiempos de pandemia? Una pregunta bastante general, pero si querés respondernos algo, Jean-Pierre. Bueno, de forma gráfica, más que todo es como la exposición de los métodos de cuidado, es lo que más se tiene que trabajar, digamos, desde el aspecto gráfico para generar ese cambio como de chip y estarle recordando a la gente, porque igual es un tema muy, muy nuevo, es muy reciente y no nos esperábamos esta pandemia, entonces hay gente que todavía no se acostumbra a tener los cuidados de utilizar la mascarilla, utilizar el alcohol, el distanciamiento social. Entonces yo creo que desde esta parte gráfica y en varias de mis ilustraciones he manejado el tema del autocuidado y no sé si eso responde a la pregunta. Sí, obvio que responde, la verdad que sí. Bueno, gracias Jean-Pierre. Yo Vale. quería hacerle algunas preguntas a Pablo. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Bien, Pablo. No, yo te quería preguntar cómo sigue este proyecto, Lápices contra el virus. ¿Cómo sigue este proyecto? Porque la pandemia sigue existiendo, digamos. No sé si tiene algún futuro o algo que nos quieras contar sobre lo que se viene para este proyecto, si pensaron alguna de lo que recolectaron y de la exhibición que están haciendo de todas esas historias y stickers. Bueno, sí, la verdad, cuando inició el proyecto, partió de ser una convocatoria nacional acá en Ecuador, se fue expandiendo más
Inclusive llegamos a pensar en hacer una segunda convocatoria si es que había un segundo encierro. Acá en Ecuador ya pasó el segundo encierro, no fue tan drástico como el primero, ya estamos por una tercera, cuarta ola de contagios, ¿no? Pero es complicado el tema de gestionar, porque justamente cuando empezó el proyecto en marzo, prácticamente el mundo se detuvo. Estuvimos todos, nos encerramos, y no podíamos salir, no podíamos hacer muchas actividades, el trabajo si bien se continuaba desarrollando, pero se puso en pausa todo, ¿no? Conforme se fue retomando las actividades, el trabajo, la educación, todo, el tema de tiempos es complicadísimo. Es muy difícil, sobre todo, gestionar algo de esta magnitud, una convocatoria grande, quizás a un futuro. A priori no tenemos nada en realidad. Lo que está pendiente es justamente las exhibiciones, que sí queremos que salgan más exhibiciones, que se pueda ver más las historias. Afortunadamente ya pudimos lanzar la publicación digital, que están ahí todas las obras, tanto de stickers como de historias. Entonces, pero bueno, el tema de la pandemia todavía no ha pasado, si bien ya hemos logrado frenarla un poco, no es que esto haya terminado todavía, así que bueno, la puerta está abierta a una segunda convocatoria, puede suceder como no puede suceder, es un misterio en realidad, como todo lo que ronda a la pandemia. Sí, seguro, pero pensaba en cosas como, por ejemplo, no sé, justamente en ese momento que ustedes hicieron ese proyecto era que estaban en el encierro absoluto y estos primeros pasos de la gente a salir, estos primeros pasos con el tema de la vacuna, como temáticas, ¿no? Para poder hacer una segunda recolección de esto y hasta que terminemos ganando a esta pandemia y volvamos a una posible normalidad, ¿no? Pensaba en eso mientras contabas tu proyecto. Y los medios de difusión, ¿cuáles fueron en ese momento para poder recolectar este material? Bueno, sí, respondiendo en lo que tú decías, Pablo, en realidad sí, material hay muchísimo. La pandemia nos ha dejado material, toneladas de material de todo tipo, desde la parte humana, emocional, hasta temas ya de la coyuntura política de cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces creo que material hay muchísimo que se puede sacar provecho para bien, sobre todo con el tema relacionado a la pandemia. Y bueno, con el tema de los medios que se utilizaron fue únicamente por redes sociales, Instagram, Facebook, los creativos que fueron parte del proyecto, que se fueron sumando conforme fuimos avanzando con la convocatoria, nos contactaron, en su mayoría fue por Instagram, las transmisiones en vivo que realizamos con profesionales de México, de Ecuador, fueron por Facebook y por Instagram, y todo eso está en las páginas, todo eso está en las redes sociales del proyecto, está ahí, está libre para que todo el que quiera ver pues pueda acceder. Y invitarles a que se descarguen, se peguen una leída de la publicación, porque en realidad hay unas historias espectaculares que, como les decía, la intención del proyecto fue justamente crear esta bitácora que nos regrese dentro de un tiempo a ver lo que pasamos en el coronavirus, porque si tú te pones a leer algunas de las historias, algunas cosas que pasamos, quizás ya se nos olvidó. Yo mientras leía ya se me habían pasado algunas cosas que dije, sí, tienes razón, esto sí sucedió, ¿no? Entonces la mente del ser humano es muy frágil y tener este tipo de documentos, este tipo de información a la mano, creo que nos sirve mucho para poner un poco los pies en la tierra, ¿no? Seguro, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por responder estas preguntas. No sé si hay alguno de los expositores, porque los participantes los tenemos bastante tímidos, pero si hay algunos de los expositores que quieren hacer alguna pregunta o acotar o hacer algún comentario, este es el espacio para hacerlo. No, carajo. Hola. Ahí va.
Hola Sí. Frida, te estoy escuchando, dime. Sí, nada más Te que escucho. agradecer a Pablo, realmente fue una exposición espectacular y muy enriquecedora para todos nosotros. Muchos éxitos, felicitaciones, toda la vibra, de verdad. Gracias Frida. Muchas gracias, Ahí muchas también gracias, Frida. Un fuerte abrazo desde Ecuador. Abrazos, ahí, abrazos. ahí estaban preguntándote en los Abrazos, Pablo. comentarios también. Gracias. Frida, no, te estaba diciendo que ahí preguntaban justo por el tema del material de los barbijos, o sea, vi que ya le respondiste, pero bueno, si querés contarnos algo más sobre los haces vos, o sea, hay más gente trabajando junto con vos, si nos querés contar un poquito de tu empresa. Sí, justamente, qué interesante que es esta oportunidad para poder compartir la experiencia. Les contaba que, me imagino que se refieren a las mascarillas transparentes. Bueno, fue como les decía, un prueba-error, prueba-error. Superamos el tema del antiempañamiento y la respirabilidad y logramos más o menos un producto que salió. A todos ustedes que están interesados, comuníquense conmigo a través de la dirección de mi red social, de Hanan Good, y yo les doy las claves sin ningún problema. Sí. Y Bueno, bueno, gracias Frida. sí, Gracias por agregar, acotar todo ese material. sí, claro, Sin con gusto. lugar a dudas, te ganaste varios clientes por ahí. Creo que tengo alguna pregunta. Acá tengo a Fátima Marcial que nos está preguntando, ¿sienten que influyeron de la manera en que esperaban con sus proyectos en tiempos de pandemia? Bueno, esto es una pregunta general para todos. Si sienten que influyeron con algo en sus proyectos. Sí, 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 la verdad que sí. En verdad, hemos estado desde mi empresa, Hanan Good, disculpen que tome la palabra, y ahora también estamos dedicados al packaging, viendo que hay también una gran cantidad de emprendedores y dándoles las posibilidades de hacer desde nuestra empresa también nuevas posibilidades de diseño, de captar clientes, y en eso estamos. En verdad, también la pandemia ha representado para nosotros desde mi empresa una posibilidad de innovar y de presentar proyectos.